dije que, volví a repetir que la radiografía, esa hemorragia, nunca la iba a mover, porque no, la radiografía no tiene la capacidad como para ver sangre fresca dentro del céfalo, ni siquiera ver el tejido cerebral. Por lo tanto, hoy en día todo lo que son traumatismos o accidentes cerebrovasculares, lo primero que se toma es un escáner, ¿ya? Un escáner como primer estudio para ver si hay sangramientos o accidentes cerebrovasculares hemorrágicos o sangramientos por traumatismo, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, lo cual provocaría, ¿no es cierto?, un cambio de densidades dentro del parénquima cerebral, del tejido cerebral. Cuando hablo de parénquima me refiero a tejidos, ¿ya? Los tejidos, en este caso estamos hablando del cerebro, me refiero a células nerviosas, ¿no es cierto?, a todo lo que estructuralmente es lo que es tejido cerebral. En RX nosotros tenemos dos conceptos claros que aprendimos, que era lo que era radio opaco, y el otro concepto es radio transparente, o también se le llama radio lúcido. Algo que esto es blanco, ¿no es cierto? En la radiografía, mientras más radio opaco es, más blanco es, el tejido compacto es más blanco, y el radio lúcido son todos los tejidos blandos. Tejidos blandos, llámese, ¿no es cierto?, músculo, llámese lo más blando de grasa, agua, y lo más blando es el aire. Acuérdense que el pulmón es puro aire. Todos estos son radiolúcidos. El TAC, el concepto es, ahora, lo que es hueso se llama hiperdenso. Hiperdensidad se llama, hiperdenso. Esto va a ser blanco. En este caso, blanco es hueso. Compacto sería lo más blanco, compacto. Y aquí lo más hiperdenso va a ser lo mismo. Es blanco, lo más blanco, y va a ser hueso. Compacto también. Mientras más compacto el hueso, más blanco será. Y acá se llama, en TAC, se llaman tejidos hipodensos. Cuando yo hablo de TAC, me refiero a todos los tejidos hipodensos, que acá son los mismos, son los músculos, ¿no es cierto? Músculos. Acá tenemos, vamos al cerebro, que tiene otra densidad, células nerviosas, podríamos llamarlo, ¿no es cierto? Después tenemos agua y grasa. Estos son todos tejidos hipodensos. En TAC, entonces, lo que es blanco, hiperdenso. Lo que es oscurito, hipodenso. Lo más hipodenso va a ser el aire. ¿Ya? Igual que el rayo, lo que tiene menos absorción de radiación X, lo que se llama radio lúcido, va a ser el aire. ¿Ya? El aire, perfecto. Entonces, esos son los conceptos, porque después cuando pasamos a resonancia, ahí va, cuando vemos resonancia en las 3 clases más, ¿no es cierto? Eso va a ser isointenso e hiperintenso, que se llama, es otra palabra de resultado. El concepto de, entonces, quiere bien clarito eso como concepto de hoy día, ¿ya? En la TAC se estudia por secciones axiales, ¿ya? Secciones axiales que van desde la base, vértex, base del cerebro, la parte baja, ¿no es cierto? Todos estos bases, vértex, vértice del cerebro, que es la parte más superior de la calota, ¿ya? Entonces, de la base al vértex. Este es un corte de la base, aquí no vemos nada de cerebro, ¿ya? Por si acaso. Es como una radiografía de la base. Axial. Esto es, para nosotros siempre, esto es el lado derecho y este es el izquierdo. Es que miren que el paciente está acá, ¿no es cierto? Está visto de una forma axial, un corte completamente cortando por rebanada, debajo del más o menos, en la parte baja, donde está el agujero magno. Entonces, como concepto claro, anatómico, es fácil distinguir que esto es el agujero magno. ¿Ya? Tenemos, quiero que sería lo más hipodenso que tenemos a este nivel. ¿Cómo se llama esto? Los senos, ¿no es cierto? Los senos que tienen dentro, aire, ¿ya? Aire es lo más
hipodenso que tenemos acá, ¿ya? El aire. Lo más hiperdenso sería esto. ¿Qué sería? ¿Qué tejido sería esto? ¿Qué serían estos? ¿Lo blanco que está en la periferia? Hueso. Hueso compacto, blanco, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos ya dos densidades distintas y hay una tercera que es gris. ¿Ya? Y esas son grises. Estos son músculos de la región del cuello. Vemos la periferia, esto es piel. Entre la piel y el músculo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá de la piel? Grasa. Entonces esto es grasa. Entonces tenemos acá, en la radiografía no me distinguía a mí que estas densidades de grasa, piel, ¿no es cierto? Músculo no me permitiría, en la radiografía no me permitiría ver a mí esa densidad, sino que todo se vería oscuro, ¿no? ¿Ya? En cambio acá se pueden delimitar los tejidos, los músculos del cuello, se pueden delimitar, digamos, la grasa que está es oscuro que está acá, la piel que el hueso también, da como una densidad mayor, pero es hipodensa, pero no hay, o sea, es un poquito más densa que la habitual, pero no tan densa como esto, ¿ya? Esto es el hueso. Y dentro del agujero magno encontramos estructuras, en este caso la médula espinal, el bulbo raquídeo que está en el centro, y dos amígdalas cerebrosas que podrían verse acá como tejidos netamente tejido nervioso, ¿ya? Propiamente tal. Lo demás, todo lo que está en la periferia no es tejido nervioso, sino que es más que nada. Pero el examen se parte ahí. Los exámenes de cerebro se parten desde el agujero magno hacia arriba. Eso tiene que verse en el examen, ¿ya? Desde el agujero magno hacia arriba. Entonces tenemos el agujero magno, que es lo único sistema nervioso, es lo que está ahí adentro. Y los otros son estructuras de la cara, como en este ejemplo son los senos maxilares, las fosas nasales, el tabique nasal, ¿no es cierto?, compuesto por el hueso etmoide en la parte anterior y la parte posterior el pómez, ¿ya? Acá tenemos la rama mandibular, hasta, ¿no es cierto?, la apófisis, el proceso de la mandíbula, ¿no es cierto?, el cóndilo, la apófisis coronaria por delante. Esto es detalles, yo voy a preguntar en la prueba, por ejemplo, yo lo voy a hacer como en el práctico vamos a hacer un glosario de términos para este práctico, por lo menos aprender unos 40 puntos anatómicos, porque hay muchos detalles acá. Esto tiene como, digamos, como una estructura anatómica que no es trivial, sino que nosotros, el objetivo es, sobre todo, darse cuenta cuando hay un accidente cerebrovascular o una hemorragia o un accidente cerebrovascular isquémico. Ese es el objetivo de la asignatura cuando veamos, porque ustedes van a ver esas imágenes. Ustedes van a tratar con pacientes con isquemia y van a tratar con pacientes que hayan tenido una hemorragia y posteriormente qué es lo que pasa después de la hemorragia, ¿ya? Entonces eso es como concepto general. Incluso podemos ver las orejas acá, que se llaman pabellones auriculares, ¿ya? Vamos a ver otra imagen. Ahora 5 milímetros por sobre este corte. O sea, el escáner va haciendo, ¿no es cierto?, haciendo secciones del corte y va avanzando desde la base de forma milimétrica hasta llegar a la parte superior que es el vértice. Esto es anatomía normal para que, ¿no es cierto?, entender. Es anatomía normal para entender, ¿no es cierto?, de qué se trata la. Después, cuando haya patología, como lo que vimos la semana pasada, que eran cortes con hemorragias, ¿ya? Vamos a saltar unos 2 cortes más para avanzar, ¿ya? Yo les subí toda la información ayer, ¿no es cierto? No sé si se fijaron en el drive. Está subido lo que vimos de pulmón, ¿no es cierto? Y subimos también lo que era hemorragia, ¿ya? Faltaría subir esto, que es anatomía normal, ¿ya? Entonces acá avanzamos, yo diría 1 centímetro más sobre el agujero magno. Acá está la parte del agujero magno. Y lo primero que se ve de la parte cerebral es cuál es la fosa más grande del cerebro. Entre las 3 fosas, ¿cuál es la más grande? ¿O la más baja? ¿La fosa? Tenemos 3 fosas, ¿ya? ¿Cuál es la más grande y la más baja? Bueno, así decirlo, está desde abajo hacia arriba, la más baja, ¿vale? ¿La fosa? ¿Cómo se llama esta fosa? No. Eso es la anterior, media y posterior. ¿Cuál es esa? La fosa
fosa posterior. ¿Ya? La fosa posterior es la más grande y la más baja, por así decirlo. Si nosotros al paciente lo tenemos así de pie, ¿no es cierto? La más baja, para nosotros va a ser la fosa posterior, que es esta. Entonces, la fosa posterior, aquí lo único que vemos en este corte de parte del sistema nervioso central son elementos de la fosa posterior. Esto de adelante todavía es cara. Estamos cortando a nivel del hueso occipital y la parte anterior todavía es cara. ¿Ya? Ustedes tienen que recordar que esos son los arcos cigomáticos. ¿Ya? Arriba y adelante está la nariz, que es hueso, ¿no es cierto? Estos son los senos etmoidales. Acá tenemos senos esfenoidales, aire. Senos etmoidales a ambos lados de la órbita. ¿Ya? Y aire, radiolúcido, ¿no es cierto? Y todo esto que está acá es hueso. Y estos son los músculos que están en el arco cigomático, los músculos masticadores, los que llevan la mandíbula arriba. Y acá vemos los conductos auditivos externos, que son claramente uno y otro acá. Esto está con aire, ¿no es cierto? El conducto auditivo externo es aire. Y este es el oído medio, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, los elementos de la fosa posterior, que son estos, acá vemos lo que es cerebelo y ¿cómo se llama? El bulbo raquídeo, pasando a lo que es, ahora un poquito más, estamos como 1 centímetro de abajo sobre el agujero magno. Agujero magno 1 centímetro arriba. Ya está pasando a ser puente o protuberancia anular, que sería esto. ¿Ya? Delante vemos una estructura vascular que es el tronco basilar, ¿no es cierto? Que está con contraste, por eso se ve con dibujadito blanco, o sea, se ve radio opaco porque tiene un contraste iodado, el paciente se le inyectó en la vena, por eso se ven las estructuras vasculares. ¿Ya? Entonces, para nosotros es importante que estos son los hemisferios cerebelosos y parte del bulbo raquídeo, perdón, entre bulbo y protuberancia anular. En realidad hay una continuidad, ¿no? La protuberancia baja y se basa, después se adelgaza en cuanto al calibre y se pasa a llamar bulbo raquídeo. ¿Ya? Y acá vemos el músculo, la grasa y la piel que tenemos la periferia. Entonces, vamos a ir viendo los cortes que vamos a ir ascendiendo desde la base hacia la parte superior para ir viendo lo que es anatomía normal del cerebro. ¿Ya? Entonces, lo gris tiene que ser gris, y si aparecen dentro de los gris opacidades, ya sea hiperdensidades, va a ser patológico. Y si aparecen hipodensidades, también va a ser patológico. Las hiperdensidades serían sangre fresca, las hipodensidades serían, ¿no es cierto?, necrosis, o sea, sería isquemia, puede ser, o también se denominan infartos. ¿Quién me puede definir qué es lo que es un infarto o una isquemia como concepto general? ¿No? ¿Qué es lo que es un infarto o una isquemia? La disminución de... La disminución de un canal. Ya, es la causa, la disminución del calibre de un canal o de una arteria. La obstrucción, claro, tiene que ver con la obstrucción, tiene que ser una disminución, ¿no es cierto? La obstrucción que puede ser por coágulo, trombo, o puede ser por retinosis. ¿Ya? Las causas de una isquemia son dos. Tienen una arteria normal, tienen una arteria normal y de repente entra un elemento, un trombo, ¿no es cierto? Y se obstaculiza el paso de sangre, la sangre que vaya, toda la sangre fluye y la sangre generalmente se da por calibre y va. ¿Qué es lo que va a hacer la sangre? Tejidos cerebrales, lo que sea, cualquier tejido que esté, digamos, tanto en los hemisferios cerebrales o en el corazón, en cualquier parte, en el intestino, donde llegue sangre a los tejidos, ¿qué lleva la sangre? Oxígeno, aminoácidos, proteínas, todo lo que tenga que ver para alimentar las células. ¿Ya? Y si lo tenemos, nosotros le ponemos un obstáculo a este paso, eso va a generar que a ese tejido no le lleguen nutrientes, no le llegue glucosa, no le llegue oxígeno, no le llegue lo que necesita la célula para vivir. Entonces, si la célula no le llegan esos elementos, se necrosa, muere. Y eso se llama infarto. ¿Ya? El infarto, acá han escuchado la palabra ACV. Esa palabra la han escuchado, ¿no? ¿Esa? ACV. ¿Qué es lo que es ACV? Accidente cerebrovascular, que puede ser hemorrágico un 20% o isquémico un 80%. ¿Ya? Y lo que trata de descartar con los exámenes, en este caso el escáner, la radiografía no, es eso, si hay isquemias o hay hemorragias. ¿Ya? Entonces, eso es un factor porque hay un obstáculo, digamos, un trombo, un coágulo acá. O lo otro es que con los años, ¿no es cierto? Por las
dietas excesivas en grasas saturadas, ¿no es cierto? Dentro del calibre de la arteria, un calibre normal, dentro del calibre de la arteria empiezan a aparecer plaquitas de ateroma, ¿ya? Esas plaquitas de ateroma, ¿no es cierto? Placas de ateroma, ateromas. Son plaquitas que se van colocando en todos los calibres de los grandes vasos y de los pequeños vasos. En realidad, los pequeños vasos son los que causan los llamados infartos o isquemias, ¿ya? Entonces, estos ateromas hacen que esta parte se cierre, ¿no es cierto? Se vaya cerrando y provocando un pequeño lumen de sangre por acá, ¿ya? Por lo tanto, hay un obstáculo que va a ser provocado por estas estenosis, ¿no es cierto? Ya sabemos que estenosis es el término que se ocupa cuando una arteria está de pequeño diámetro o cuando un agujero óseo como agujeros de conjunción también tiene un pequeño diámetro. La estenosis es el estrechamiento, ¿ya? Y eso va a ocasionar también que no llegue sangre a los tejidos, ¿ya? Todos estos provocan los A, C, B isquémicos. Isquémicos, ¿ya? Es un concepto que ustedes van a manejar mucho de aquí para adelante. ACB isquémicos, ¿ya? Y también hay ACB hemorrágicos. Esos son los dos tipos de ACV. Y eso es lo que es hemorragia, ¿no es cierto? Hemorrágicos o isquémicos. Estos son la mayoría de los casos, 80% de casos. Y esto es un 20%. Entonces, hay dos tipos de ACV que nosotros vamos a estudiar. Empezamos a estudiar la semana pasada y lo vamos a retomar al final de la clase de hoy día. Pero me interesa a mí ahora, por ahora, estar mostrando la anatomía normal. La anatomía normal, campos cerebrales homogéneos, no hay hipodensidad ni hiperdensidad. Eso que se ve ahí son estructuras vasculares más que nada, ¿ya? A grandes rasgos vamos a ir mostrando eso, que es un corte de la base, o sea, lo único cerebral, o sea, sistema nervioso central, lo que vemos acá, cerebelo y protuberancia molar, ¿ya? Como así en forma general, o sea, en forma, digamos, mucho más, como principios se imaginan los. Vamos a ir subiendo ahora en corte, vamos a ir avanzando, voy a avanzar un centímetro más arriba. Ya. Cuando aparezca la otra fosa, ahora tendría que aparecer la fosa, si es la posterior, ¿qué fosa tendría que aparecer ahora? La fosa media, la fosa anterior es la última que aparece cuando nosotros vamos cortando cortes de abajo hacia arriba. Entonces, ahí vamos a cortar un centímetro más de lo que cortamos recién, que aparecía solamente fosa posterior. Aquí aparece ahora fosa posterior y fosa media. Fosa media. ¿Y aparece la fosa anterior? No. El tejido gris es el tejido cerebral. Acá hay tejido gris, no. ¿Qué es lo que encontramos? Aire, globos oculares, ¿no es cierto? Órbitas, ¿ya? Entonces, la fosa posterior, esto es cerebelo, esto se llama puente o protuberancia celular, ¿ya? Aquí tenemos un gran vaso que es la arteria basilar, y acá encontramos los elementos de la fosa media. ¿Qué es lo que encontramos en la fosa media acá? Los lóbulos temporales, por lo tanto, ¿qué lóbulos temporales del cerebro que están en la fosa media? ¿Ya? O sea, es el cerebro, ya lo encontramos acá, y son los lóbulos temporales. Aquí encontramos la parte anterior, todavía no hay elementos de la fosa anterior, sino que solamente vemos las órbitas. Y dentro de la órbita, los globos oculares, los ojos, ¿ya? El tejido más denso que está ahí adelante se llama cristalino, y el ojo, su componente, casi el 80% se llama humor acuoso, por lo tanto, ¿qué es lo que tiene en su interior? Agua, un tejido radiolúcido, ¿no es cierto? O sea, perdón, hipodenso, que es prácticamente agua, por eso se llama humor acuoso, ojo, ¿ya? Y eso es lo que vemos en el ojo. Incluso tiene una densidad distinta a la que está detrás del ojo, que esto es grasa, ¿ya? El globo ocular está dentro de la órbita, y la órbita por la detrás de la parte orbitaria tenemos grasa, ¿ya? Y es más hipodenso que el otro. Esto es aire. ¿Cómo se llaman estos huesos que están acá? ¿Este hueso cómo se llama? Ahí dice el nombre al lado, por favor. ¿Qué hueso es este? El temporal. ¿Qué porción del temporal? La porción petrosa o peñasco, ¿ya? Eso es del temporal. El temporal está acá también y acá atrás. Por acá está la sutura que no se ve, ¿ya? La sutura no se ve porque
Eso que estamos viendo ahí está siendo visto por una ventana para ver partes blandas, no está para ver hueso, suturas por lo menos, suturas. Vemos el hueso, pero no vemos suturas. ¿Sí? Entonces este es temporal. Este es hueso occipital, esto se llama cresta del occipital, ¿no es cierto? Occipital interna, seno esfenoidal, senos sigmoidales. No vemos el seno maxilar porque estamos cortando a nivel del ojo, a nivel de la parte orbitaria. ¿Ya? Vamos a ver otro corte más, vamos a saltar nomás. Vamos a sacar esto. Y nos vamos a un corte unos 1 centímetro más arriba, que esto está con contraste. Vamos subiendo, ¿ya? Entonces, si subimos, y esto es la fosa posterior, ya no se ve el peñasco, por lo tanto esto ya es el cerebro, esto es el lóbulo occipital del cerebro. El cerebelo lo encontramos en la parte central, el cerebro en este sentido así, el cerebro tiene esta forma, ¿ya? En el sentido coronal. Esta parte central es el cerebelo, la parte periférica, cerebro, ¿ya? Que es el lóbulo occipital. Estos son los lóbulos temporales. Y acá alcanzamos a ver delante de esta zona anterior, esto es tejido cerebral. La fosa anterior tiene como, no es plana, sino que en el centro baja. Al bajar, como este corte está en el centro, vemos la parte central aquí en este corte, ya que sería el lóbulo frontal. Esto es parte del globo ocular y esa es la apófisis cristacali que está, ¿no es cierto?, en la parte superior de la lámina perpendicular del etmoide, que es intracerebral. Y esto, acá vemos el famoso polígono de Willis. Ya dije que este examen está con contraste iodado para poder visualizar las estructuras musculares. Se ve lo que se denomina polígono de Willis, que son las arterias carótidas, las cerebrales anteriores y las cerebrales posteriores, con un sistema comunicante en este sector. ¿Ya? Esta es parte de la cerebral media, ¿no es cierto?, que se va a los lóbulos temporales. Y esto es las cerebrales posteriores que irrigan el cerebro, la parte lóbulo occipital. Como concepto general, anoten por ahí, las arterias cerebrales anteriores van a llevar sangre a los lóbulos frontales. ¿Ya? Las arterias cerebrales medias llevan sangre al lóbulo temporal mayoritariamente, pero también al lóbulo frontal. Y las arterias cerebrales posteriores llevan sangre a los hemisferios, a los lóbulos occipitales del cerebro. ¿Ya? Estas son las occipitales. Vale decir, si hay una isquemia de la cerebral media, no va a llegar sangre a todo el lóbulo temporal prácticamente y parte del frontal. ¿Ya? Es un gran territorio la cerebral media. ¿Ya? Y en cualquiera de estas arterias pueden haber trombosis o también pueden haber estenosis, ¿ya? Que pueden provocar un accidente cerebrovascular. Ya dije ya que si hay rompimiento de alguna arteria, generalmente son arterias pequeñas, ¿ya? Porque si se rompen algunas de estas arterias, el paciente simplemente es muy mal pronóstico. Si se rompen esas arterias grandes, el polígono de Willis. Generalmente las que se rompen, las que vimos la semana pasada, eran lo que se denominaban arterias perforantes, que son unas arterias de muy pequeño calibre, se pueden romper, sangran y dejan de sangrar y dejan un sangramiento interno intracerebral o intraparencimatoso. Pero si se rompiese una de esas grandes, es mucha la sangre que cae al cerebro, puede haber muerte cerebral. Dos cortes más arriba. Ahora vamos a ver simplemente dos cortes más, o sea, 10 milímetros, 1 centímetro más arriba, vamos a ir avanzando. En 1 centímetro pueden haber 5 cortes de 2 milímetros y 10 cortes de 1 milímetro, pero en otro caso son cortes más gruesos. Ahí estamos. Acá ya llegar a estas imágenes es un poquito mejor ir mostrando que abajo tenemos más huesos, ¿no es cierto? Y en la parte superior solamente lo que circula con respecto al cerebro va a ser hueso. Todo esto es puro hueso. ¿Qué encontramos en la parte posterior? Este es el hueso occipital, eso se llama cresta occipital interna. ¿Qué encontramos en la parte anterior?
El hueso frontal, todavía se ven los senos frontales que están con aire, ¿no es cierto? La parte anterior acá está con aire. Eso es más radiolúcido, perdón, más hipodenso y por lo tanto fácilmente identificable que eso es seno frontal. Esto se llama Forsyth Cristagalli. Ustedes ven, acá hay una cresta y acá hay una cresta. Estas crestas óseas están ahí por algo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se insertan generalmente en las crestas? Algún elemento. ¿Qué creen ustedes se puede insertar en esta cresta Cristagalli y qué se inserta acá? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué se insertan en estas crestas? En la línea media, acá y acá. No son ligamentos tendones, acá en los huesos tenemos apófisis donde se insertan tendones y ligamentos, acá en el cerebro. ¿Qué se inserta en esta zona? Dura madre, una que va desde aquí hasta acá. Tiene una forma de una herramienta agraria. La hoz del cerebro. Esto es para la hoz del cerebro. Entonces la hoz pasa por acá, la hoz pasa por acá en el cerebro. Están hechas de esa forma, ¿cierto? Porque la hoz es una laminita que se inserta en esos puntos, tanto la cresta cristagalli, la cresta del frontal y la cresta del occipital que está acá. ¿Ya? Estos grandes vasos son arterias, por si acaso, ahí tienen el nombre. También tenemos venas, el seno recto, que está por acá en la parte posterior. ¿Ya? Pero acá ya no vemos huesos en la parte central, sino que vemos solamente estructuras del sistema nervioso central, lóbulos occipitales, lóbulos frontales, lóbulos temporales y en el centro lo que se llama núcleos basales o conformación interhemisférica, que es lo que está acá en el centro. ¿Ya? Y alcanzamos a ver algo que se ve como una hipodensidad en el centro, que allá dice tercer ventrículo, que es agua. ¿Ya? Nosotros el cerebro está lleno de agua, en una parte donde es líquido cefalorraquídeo, una zona donde se forman los líquidos cefalorraquídeos, que son en la parte central, que se llaman ventrículos, y después el líquido circula por la periferia. ¿Ya? Y que cuando el paciente es joven, esos espacios líquidos no se ven muy bien. Sí se ven mejor que en los pacientes de edad avanzada. ¿Por qué? Porque el cerebro involuciona, como que se achica dentro del cráneo, que el cráneo no se puede sufrir ninguna alteración porque es hueso. Y el cerebro es el que involuciona, y en el paciente adulto mayor podríamos ver mucho mejor los espacios subaracnoides, que son los espacios que tienen líquidos cefalorraquídeos. Un paciente joven prácticamente se ve todo lleno de puros cerebros, puras células nerviosas, aunque sí están los espacios con líquidos, pero son poco visibles. ¿Sí? Entonces, si subimos 2 centímetros, o sea 1 centímetro más, vamos a ver lo siguiente. Hay muchos puntos anatómicos, si ustedes se dan cuenta al lado, hay muchos puntos anatómicos, pero no los vamos a exigir todos, no se asusten, porque hay tanta cosa, ¿ya? Entonces, acá tenemos el tercer ventrículo, que es la parte donde yo dije donde se formaba el cefalorraquídeo. Esto es la hoz del cerebro, en el centro, y aquí también tenemos hoz del cerebro. ¿Ya? Entre medio de la hoz del cerebro, acuérdense, tenemos senos. Acuérdense, en la parte anterior estaba el seno sagital, ¿cierto? En la parte posterior está el seno sagital superior también, porque el seno sagital empieza acá y termina acá. ¿Ya? Entonces, tenemos estructuras vasculares con la periferia, ¿no es cierto? Y tenemos estructuras vasculares venosas en el centro. Las estructuras vasculares periféricas son finalmente arterias, y las que están acá, las que están intraparenquimatosas son arterias, y las que están acá en la zona central son venas. ¿Ya? Este es el seno recto, esta es la gran vena cerebral, la antecalero se llama, la gran vena cerebral que está en el centro. Y acá están las arterias cerebrales anteriores que están en la cisura interhemisférica. Esto es el centro, si el cerebro está dividido en 2 hemisferios, derecho e izquierdo, el centro se llama cisura. ¿Ya? Y en la cisura está la hoz del cerebro. Cisura es el espacio, y en el centro del espacio ese, cisura interhemisférica, está la hoz del cerebro, que sería esta línea central, y a los ambos lados tenemos el espacio. Tejido cerebral. Acá están los núcleos basales. Vamos a bajar con los núcleos basales, cada uno de esos núcleos tiene nombre: núcleo caudado, núcleo ventricular, muchas cosas. Yo le voy a hacer en la tarea para esto un glosario por lo menos de unos, ¿cuánto le dije? 50 nombres, ¿no? 40 nombres que me interesa que los sepan, ¿ya? No 500 como son los que salen ahí, ¿ya? Entonces, cada punto, cuando pasen neuro, alumnos, por si acaso hay otros de neuro, les va a existir mucho más, ¿ya?
La neuroanatomía, la parte del sistema nervioso tiene muchos nombres y cada densidad tiene un nombre distinto, cada sector tiene un nombre distinto, ¿ya? Vamos a bajar esto, a sacar. Pero eso es normalidad, o sea, todo lo que está al lado derecho tiene que estar al lado izquierdo. ¿Ya? Todo lo que está al lado derecho tiene que estar al lado izquierdo. Si algo del lado derecho no está en el izquierdo, algo está pasando. Ya sea hiperdenso o hipodenso. Acá las densidades son iguales, las estructuras vasculares están acá, ¿no es cierto? Todo está simétrico. ¿Ya? Siempre todo lo que está al lado derecho tiene que estar al lado izquierdo. Y por ejemplo, el vértex, que es la parte superior, para terminar con esta parte. Este es un corte ya que está en la parte acá arriba, como en la corona, se llama corona también, corona radiata. Como acá cuando se colocan las coronas, acá en la parte superior. Los reyes le guardan la coronación del rey, acá arriba eso se llama corona. La parte superior, este sector se llama corona radiata, la red radiata. ¿Ya? Fácilmente identificar que la zona central, que sería esa línea blanca, os del cerebro. La os del cerebro prácticamente, como el nombre, es de este tamaño. Del tamaño del cráneo. ¿Cuánto mide un cráneo? 12, 15 centímetros. Y prácticamente la os es de una madre que separa los dos hemisferios. El hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. ¿Ya? Y en la os tenemos vuelvo a repetir. Bueno, ¿qué tejido es la os? ¿Qué tejido es la os? Dura madre, ¿ya? Vamos a repetir eso, evaluado en el cátedra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la os? Dura madre, ¿ya? Y la dura madre la tenemos aquí en la periferia, pegadito al hueso. Y acá en el centro, acuérdense, la hoja interna forma esta acá, que es el lado del cerebro. ¿Qué es el tentorio? ¿Qué tejido es el tentorio? Igual. ¿Qué tejido es el tentorio? Dura madre. El tentorio, ¿qué es lo que es? La lámina de dura madre que separa el cerebro del cerebelo acá, la fosa posterior. ¿Ya? Y acá tenemos tejido cerebral. Igual, lo que está en el derecho, similar al lado izquierdo. No hay sangramiento ni hipodensidades, ¿ya? Lo que sí, encontramos dos densidades distintas para que ustedes se den cuenta. La periferia tiene una mayor densidad que la parte central. Y el cerebro tiene dos cortezas. ¿Cuáles son las dos cortezas del cerebro? O sea, tiene dos tipos de células, la cortical y la medular. La cortical es la corteza, lo que es la periferia, que tiene una mayor densidad, ¿ven? Más denso. Y la parte medular, la parte central, es menos, es más oscura, por así decirlo, más oscura, ¿ya? Más oscura, ¿ya? Sustancia gris periférica, más blanca, sustancia blanca central, más oscura. Esto es como un patrón normal dentro de lo que es la densitometría de esas estructuras, ¿ya? La cortical periférica más densa, la sustancia blanca central más oscurita, ¿ya? Más oscurita. Las dos son hipodensas, pero una es más oscura, más hipodensa que la otra, ¿ya? Esto que está en el centro. Estas son células nerviosas. Entonces, si aquí existiera un sangramiento, se va a ver parecido a esto, como una arteria, pero diseminada, ¿ya? Si aquí existiera una isquemia, se va a ver oscuro el tejido, ¿ya? Esto para tenerlo en cuenta para continuar con lo que viene a continuación. Este es un corte prácticamente en el vértice, ¿ya? Mostré cortes más representativos. Vuelvo a repetir, 40 estructuras anatómicas que le damos si quieren en el portafolio. Les mandé la subida del portafolio del cerebro, de tórax, todo clarito ahí, para no tener problemas. ¿Ya? Y vamos, ¿no es cierto?, volver a lo que empezamos la semana anterior, que era poder ver bien lo que son las hemorragias y los ACV. ¿Ya? Acá estaba la famosa base del cerebro, estaba en el centro, dividiendo el hemisferio derecho e izquierdo. Dije que era tejido de una madre, de la hoja interna, ¿no es cierto? O visceral también se llama, ¿no es cierto? Y que acá, formado al lado del dedo, este espacio se llama cisura, ¿no es cierto? En la cisura, en el centro de la cisura, está la os, ¿ya?
Acá en esta zona se formaba el seno longitudinal, o sea, el seno sagital, y como el nombre lo tiene, dice, pasa por todo, debajo de la sutura sagital y llega hasta la protuberancia occipital interna más o menos. Esto se llama protuberancia occipital interna, y después la sangre se va por los senos transversos para bajar después por los agujeros yugulares, y ahí se va a llamar venas yugulares. ¿Ya? Teníamos también, decimos que esto es la otra del cerebro, ahí está la forma de la hoz, y esto que está acá es otra lámina de la misma característica que dura madre, que se llama tienda o tentorio. Rápidamente pasemos. Ahí están los 4 tipos de hemorragias. Una hemorragia que está dentro del cerebro, que es causada por las arterias perforantes que se rompen, pequeñas arterias, ya dije que si se rompían algunas de las arterias principales, como las arterias cerebrales medias o cerebrales posteriores, eso genera mucho sangramiento, probablemente el paciente no resiste y puede haber una muerte cerebral. Pero sí se pueden romper las pequeñitas que se llaman perforantes. Eso se llama hemorragia intraparenquimatosa. La otra hemorragia que está ahí es la hemorragia del espacio subaracnoideo, que está, esa hemorragia, la sangre se mezcla con el líquido cefalorraquídeo y va a dibujar todas las estructuras de los surcos, de las cesuras también. ¿Ya? Después está la hemorragia entre el aracnoides y la dura madre, en este caso es la subdural. Debajo de la dura madre está la dura madre y la aracnoide, ese se llama subdural, tiene forma de luna en cuarto menguante, y después está la hemorragia entre la dura madre y el hueso y el cráneo, que se llama hemorragia epidural, que tiene una forma biconvexa. Ahí están, porque se den cuenta que en cada uno de los espacios siempre hay arterias y venas, y esas se pueden romper cuando hay un gran traumatismo. ¿Ya? Ahí tenemos las arterias perforantes, que son las de pequeño calibre, que si hay una hemorragia, provoca una hemorragia de 1, 2, 3 centímetros y luego se reabsorbe. Si se rompiese alguna de estas grandes, no es muy buen pronóstico, ¿ya? Porque es mucho el sangramiento que habría en el cerebro. ¿Ya? Entonces ahí ustedes ven la sustancia gris periférica, que tiene un amarillo más oscuro, y la sustancia blanca que está en la parte central. Ahí se ven las estructuras como se ven. ¿Ya? Esto se llama cuerpo calloso, ¿no es cierto? Acá está la cesura interhemisférica que divide los hemisferios en dos. ¿Ya? El hematoma sutural, que es, ya dije, los que están en el derecho tienen que estar igual que en el izquierdo, acá se ve igual, pero esta parte de acá se ve desplazada. Y eso es anormal. La línea media tiene que estar, esa línea de aquí debería estar en el centro geométricamente. Si está desplazada, algo está pasando acá. Esto de acá es hueso, por lo tanto, si yo voy acá, si son 2 centímetros de acá serían hueso. Todo lo que está entre el hueso y el tejido, sangre. Entonces ahí se ve el límite, ¿ya? Esto es sangre. Se ve la sangre fresca, no que sea hueso, se ve parecido al hueso, pero está hecho con un ventaneo, que es una parte técnica del escáner, que es para que la sangre aparezca más blanca que lo normal. Entonces ahí se va a ver, esto es sangre y esto es hueso. Entonces esa sangre va a provocar un daño en el sentido de que comprime las células sanas, a pesar de que el sangramiento no está dentro del parénquima, sino que está afuera, las comprime y las puede también necrosar. Por lo tanto, es de urgencia cuando un paciente tiene una hemorragia, llega a una urgencia, hay una hemorragia, por ejemplo un traumatismo acá, hay una hemorragia y el paciente tiene que ser operado de urgencia por esto que está generando, por el desplazamiento de la línea media. ¿Ya? Y la operación es una craneotomía, ustedes han visto en el cráneo, trozo de hueso que se saca, el médico cirujano, el neurocirujano extrae la hemorragia y luego el paciente queda hospitalizado y ver que no hayan quedado secuelas de tipo tanto neurológico como secuelas de tipo motora. ¿Ya? Hemorragia subaracnoidea es hemorragia que se provoca en el espacio subaracnoideo, o sea, un vaso del espacio subaracnoideo se rompe y esa sangre se mezcla con líquido cefalorraquídeo, porque en el espacio subaracnoideo hay líquido cefalorraquídeo. Y la sangre, si fuera la hemorragia acá, la sangre ingresa acá, ¿no es cierto? Porque hay espacio subaracnoideo acá, ingresa al otro lado, hay espacio subaracnoideo acá y también se ubica entre sobre la tienda del cerebelo y bajo la tienda del cerebelo, porque también hay líquido cefalorraquídeo ahí, porque también hay espacio subaracnoideo. ¿Ya? Entonces la sangre prácticamente, la sangre se mezcla con este líquido y dibuja todo desde estos lados. Incluso puede aparecer sangre ahí hasta si el traumatismo acá arriba, puede aparecer sangre hasta en la cola de abajo. ¿Ya? Porque también hay espacio subaracnoideo. ¿Ya?
aquí tenemos nosotros medimos, es importante establecer que cada gris, blanco, oscuro, más oscuro, o sea, la grasa, el músculo, los tejidos cerebrales, los tejidos del tórax, los tejidos del pulmón, del riñón, del hígado, tienen determinado número ánfilo. El número ánfilo se llama número TC, que eso se mide, como decir, la densidad que tiene el tejido y tiene números, ¿ya? Y los números, por ejemplo, para el escáner, el agua es 0, que es el líquido senorraquídeo. Eso es agua, es 0. ¿Dónde más tenemos líquido? Sinovial, por ejemplo, en las grandes articulaciones, en el hombro, en la rodilla, nosotros tenemos líquido sinovial. En las pequeñas articulaciones, como las articulaciones intracruciales, también tenemos líquido sinovial. Entonces, el líquido me va a dar una densidad número 0, ¿ya? El hueso me da un número 1000, por así decirlo. Y el aire me va a dar todo lo contrario, me va a dar menos 1000. Entre esas densidades trabaja, ¿no es cierto?, el escáner. El escáner mismo entrega ese número, de acuerdo a la densitometría. ¿Sí? Cada gris se le asigna a cada color gris se le asigna un número, ¿ya? Y la sangre fresca, esta es la sangre normal, 12. Y la sangre coagulada te da 70. O sea, está muy por sobre la densidad normal, que serían 10 o 12 unidades amplias. El hecho de estar la sangre coagulada mucho más arriba es posible visualizar en el escáner, ¿ya? Y la sangre fresca, ¿ya? La grasa es negativa, menos 100, el agua es 0, ¿ya? Músculo acá no está, músculo está sobre, músculo estaría por acá, ¿ya? Sustancia gris y sustancia blanca son distintas, ¿ya? Dije que la sustancia gris es más densa, ahí está el número, y la sustancia blanca es menos densa, ahí está el número, ¿ya? Es menor, ¿ven? Esto es gris, esto es blanca, ¿ya? Sangre y sangre, con eso ya podemos observar imágenes. Aire, pulmón, aire, senos paranasales, aire, tráquea, aire, laringe. Todo lo que tenga un espacio de aire en el cuerpo humano va a ser aire, va a tener esta densidad, menos 1000. El pulmón solamente cuando hay aire solo, el pulmón nunca tiene aire solo, siempre hay aire tejido, por lo tanto tiene menos 800, menos 600. Hemorragia intraparenquimatosa. Estas son las hemorragias dentro del tejido. Ustedes van a trabajar con este tipo de pacientes. No en este momento, probablemente de aquí para allá. ¿Ya? Van a ver si tiene secuela o no tiene secuela, ¿no es cierto? Y se quedan con muchas secuelas. Si quedan con secuelas, digamos, de por vida, igual el trabajo kinésico es súper importante en pacientes con secuelas de accidentes cerebrovasculares o hemorragias traumáticas, ¿ya? O también los postoperados de tumores, ¿no es cierto?, que quedan con secuelas. Ahí la kinesiología es súper importante para que generalmente el paciente con secuelas cerebrales tienen una hemiplegia, y si no están tratados en forma si quedan postrados, quedan con espasmo prácticamente, quedan sin movimiento, nada. Entonces, en cambio, si el paciente se le da un tratamiento diario o semanal de ejercicio kinésico, el paciente no se atrofia fácilmente, sino que tiene algún tipo de movilidad, se le puede ofrecer mejores expectativas de vida que si no se dice nada, ¿ya? Eso lo van a ver ustedes cuando pasen kinésico con el profe Julio, van a ver la parte nerviosa, ¿ya? Importante que aquí les quede bien claro que estas son imágenes de sangre fresca, sangre que se empezó a resolver porque acá no se opera, ¿eh? Ya dije, los tejidos cerebrales intraparenquimatosos cuando hay sangramiento no se operan. Hay mucho riesgo ingresar a operar y pasar por tejido sano, porque hay tejido sano para sacar un coágulo, no se opera. Y el hecho de pasar por tejido sano puede romper, puedes eliminar o dañar células sanas, ¿ya? Entonces acá se resuelve solo, ¿ya? Esto es resolución sola, ¿no es cierto? Hospitalizado, obviamente, con medicamentos para bajar la presión intracraniana, todo clínicamente bien cuidado, y después ya al cabo de 30 días pasa esto, ¿ya? ¿Está igual? No. ¿Esto está igual que esto? No. Acá todavía hay una hipodensidad, que es típico de los daños que provoca un sangramiento. Ese sangramiento provocó una edematización, o sea, está el sangramiento, pero en la periferia se provocó un edema, y acá todavía está el edema, esto no está, está ahí más hipodenso y esto quedó más hipodenso. Puede que quede con esa hipodensidad y eso va a decir que quedó con algún tipo de daño cerebral. Si es pequeño, a veces es imperceptible. El paciente, qué sé yo,
camina normal, todo normal, y de repente va a conversar y se queda, digamos, como, no lo entiendo. Pero es leve, o sea, lo entiendo bien, a veces no lo entiendo, no lo entiendo, no gesticula bien, o sea, las palabras. Ese es un daño leve que podemos provocar cuando hay lesiones así pequeñas, ¿ya? O de repente, cuando es el lóbulo occipital, el paciente camina todo, y de repente hay un globo ocular que no ve nada, pero con el otro puede ver. Pero después se pone también, ¿ya? Entonces hay cosas que no nos nota uno, pero en realidad algo siempre queda. Eso es de profundamente del linea por un absceso. Las densidades. Acá todo lo que está en el lado derecho está en el lado izquierdo, no hay problema. Esto de acá son los famosos ventrículos, esto es agua o líquido cefalorraquídeo, este es el tercer ventrículo. Esto se llama los espacios que son de mayor tamaño. ¿Cómo se llaman los espacios subaracnoideos de mayor tamaño? ¿Cómo se llaman los espacios subaracnoideos de mayor tamaño? Hay dos. Los espacios subaracnoideos de mayor tamaño se llaman interhemisférica. ¿Cómo se llama eso? El espacio subaracnoideo entre los dos hemisferios, ¿cómo se llama? Lo dije hace 10 minutos atrás. ¿Cómo se llaman los espacios subaracnoideos de mayor tamaño? Que separan en este caso los dos hemisferios. Un ejemplo. ¿La cisura? Cisura es un espacio subaracnoideo más grande, en este caso las interhemisféricas es un ejemplo. Está la cisura de Silvio y está la cisura de Rolando. Esos son espacios subaracnoideos. ¿Y cómo se llaman los más grandes que eso? Espacios subaracnoideos más grandes que la cisura. Ahí hay uno. Que no son los mismos que los ventrículos. Los ventrículos son otra cosa, son un espacio subaracnoideo, pero los ventrículos se forman líquidos cefalorraquídeos. Después los espacios subaracnoideos, el líquido solamente circula. Por acá circula, ¿no? La más grande de todas esos espacios es la que tiene el agujero magno. Se llama cisterna magna. Esta se llama cisterna cuadrigémina, se llama así. Tubérculos cuadrigéminos, son las cisternas. Lo vamos a mandar a hacer en tarea, cisternas, cisuras, surcos. Surcos son los más pequeñitos, están entre los circunvoluciones. Ave isquémico. Acá vamos a ver la diferencia entre un ave isquémico y un hemorrágico. ¿Ya? Eso sería un accidente cerebrovascular isquémico. Lo de arriba sería como un accidente cerebrovascular, puede ser hemorrágico, pero traumático o accidente cerebral. Esto sería como un ejemplo de accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿ya? Sangre fresca. Y esto de abajo sería un ejemplo de accidente cerebral isquémico. Esto. Hipodensidad. ¿Está esto igual que esto? Debería ser igual, ¿no es cierto? Este tejido debería ser de la misma densidad que acá, este está más hipodenso. Eso es isquemia. Cuesta visualizar en el escáner más que una hemorragia. La hemorragia es mucho más fácil verla. ¿Ya? La isquemia, hipodensidad. ¿Ya? ¿Qué pasó con este tejido cerebral? Pasó esto, ¿no es cierto? Esto o esto, uno de los dos. No le llegó sangre a este tejido. Al no llegarle sangre, el tejido se necrosa, lisis, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya no va a estar estructuralmente en un tejido que le está llegando oxígeno y nada, sino que no le llega nada. Quedó con secuelas, quedó con muerte de esa zona cerebral, no todo el cerebro, porque cerebral significa que puede quedar vegetal, ¿no es cierto? Si tiene un buen corazón puede estar vivo de aquí para abajo, pero cerebralmente sin vida. Un ejemplo de algún cantante que estuvo como 3 meses, no, 3 años, 4 años, Cerati, ¿no es cierto? Un ejemplo de una muerte cerebral, pero con corazón completamente apto puede estar, pero está con muerte cerebral. Fuera de los territorios nomás de muerte cerebral, territorios, ¿ya? En este caso es el lóbulo occipital izquierdo, ¿no? Que probablemente, eso lo van a ver también con más detalle, que ese lóbulo va a controlar parte de la visión del ojo derecho. Probablemente el paciente puede hacer su vida normal y de repente tú le tapas y no ve nada. Con el otro ojo. Entonces, ojo con el paciente. O sea,
Se ve como que no tuviera secuela, pero sí las tiene. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Esto es una hipodensidad, ¿no es cierto? Cambios de densidades. Densidades, hiperdenso, hipodenso, hay un cambio de densidad. Cambios de acuerdo al tiempo de evolución, también tiene que ver el tiempo de evolución. Si esto debe ser de unos 20 días, por lo tanto, no es más. Mientras más tiempo es, más oscuro se ve. Mientras, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, este mismo, al año, esto va a ser prácticamente pura agua, o sea, una densidad cero, un poquito más de cero, que sería agua. O sea, el tejido es como cuando, incluso cuando se hace una autopsia, es como aspectos gelatinosos. ¿Ya? No es como aspecto de células nerviosas, sino que todo se necrosó y quedó como un aspecto gelatinoso. ¿Ya? Vasos suelen aparecer hiperdensos incluso en ataque simple. Hiperdenso, acá hay un vaso, probablemente sea la cerebral media la que está densa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay obstrucción, por ejemplo acá, la sangre de acá se empieza a acumular. Si la sangre va para arriba, ¿no es cierto? La sangre se empieza a acumular. Y esa acumulación de sangre dentro del vaso va a ser hiperdensa. Eso que está ahí no está acá. Eso es. Y eso es la cerebral media que está llena de sangre. Y está la estenosis acá, entonces aquí prácticamente el tejido que está acá, que está sin aporte sanguíneo. Es el que baja la densidad. Mientras más tiempo pasa, más oscuro se coloca. Isquemia. Acá está el vaso marcado, acá está recién haciendo el problema. Solamente esta zona de acá tiene hinchazón. ¿Por qué digo que tiene hinchazón? Porque esto que está acá no está acá. ¿Qué es lo que es esto? Esto es una cisura. ¿Ya? En condiciones normales la cisura se nota. En condiciones cuando está haciendo un aumento de volumen, o sea, esto se hinchó por hay una hinchazón, la cisura desaparece. Pero está este ejemplo, digamos, del vaso marcado por la acumulación de sangre en ese vaso. Sangre está dentro del vaso, ¿ya? Entonces dice agudo. Este es agudo. El agudo cuesta visualizarlo en el escáner. Hoy en día, los accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos recientes, el mejor examen es la resonancia magnética. Prueba de cátedra, ¿ya? El mejor examen para un accidente cerebral isquémico, ¿sí? de minutos y de horas, de las primeras 5 horas, es una resonancia, no el escáner. ¿Ya? Porque en el escáner isquémico, ustedes mismos les cuesta visualizar que acá hay algo raro, ¿no es cierto? Les cuesta visualizar que aquí esto es distinto a esto. Hay que ver con mucho detalle que falta ese surco o esa cesura, no está acá, y hay que ver con mucho detalle que hay un vaso que está marcado y que es una cerebral media. ¿Ya? Entonces, se ve hiperdensidad en las arterias, pero en cambio, en una resonancia de última generación, el paciente está con la hemiplegia, porque esto generalmente en el momento está con el cuadro clínico de la hemiplegia. Para ver ese accidente cerebrovascular, clínicamente tiene hemiplegia del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Ya? Y el agudo lo puede ver mejor con resonancia magnética. ¿No? De las primeras, de 0 a 6 horas por lo menos, mejor resonancia magnética. Este es más antiguo. ¿Ya? O sea, 30 horas. 30 horas son un día y medio, 24 horas. 30 horas, un día y 4, o sea, más de un día. ¿Ya? Acá hay hipodensidad. Hipodensidad del lóbulo occipital izquierdo. ¿Ya? Eso es un accidente cerebrovascular isquémico. Acá hay una hipodensidad de todo este segmento. Y esto es la cerebral media, la que probablemente se está poniendo. ¿Ya? Todo eso que está. Y aparte de eso, como pasaron tantas horas, también hay hiperdensidades de sangre que se metió ahí. Acá hay una hipodensidad que es la isquemia, y aparte los vasos ahí se inflamaron, se reventaron un poquito y generaron un poquito de hemorragia. ¿Ya? Esto no es habitual. Lo vital es que sea hipodenso todo, desde aquí, mira, desde aquí hasta arriba. Entonces, isquemias, hay hipodensidades dentro del cerebro. Isquemias recientes no son tan hipodensas. Mientras más horas pasan, el tejido se pone más hipodenso, o sea, se va muriendo el tejido. ¿Ya? Entonces, hipodensidad de parénquima, no hay evidencia de coágulos por sistema fisiológico, evidencia de hemorragia secundaria. Esto es secundario a la lesión hipodensa, que es la que está en el fondo prácticamente. Esto es una isquemia por una obstrucción de la arteria cerebral posterior, y esta es una isquemia por obstrucción de la cerebral media.
Esto es antiguo. Eso ya tiene más de, yo diría, un año. ¿Ya? Y esa es la secuela que queda en el cerebro. Con estos pacientes que normalmente se van a enfrentar a ustedes cuando ya el paciente tenga secuela, tenga algún daño. Y la idea es que ese daño no cause deterioro físico de otras estructuras, por ejemplo, la parte musculoesquelética. El paciente que tiene algún grado de daño cerebral tiende a quedarse postrado. Eso es lo que no tiene que evitarse mediante lo que es la parte kinésica. ¿Ya? Y esto ya es, ustedes se van a enfrentar con estas imágenes, los pacientes van a ir al domicilio, van a ir al policlínico, ¿no es cierto? Y se van a encontrar con esta imagen, una secuela de accidente cerebrovascular isquémico. ¿Qué dice ahí? Disminución del edema, ya pasó mucho tiempo, marcado grado de hipodensidad, y cisuras engrosadas y circunvoluciones adelgazadas. Cisuras son estas son las cisuras, estos son surcos. Los surcos en este caso no se visualizan mucho, ya están adelgazadas, y hay circunvoluciones también adelgazadas, porque el tejido cerebral que está acá está bien, está más o menos, no está tan bien tampoco. Entonces, esto es lo que se denomina accidente cerebrovascular isquémico antiguo. Y ahí podríamos decir que ya es un año. Si yo hago el escáner del paciente a los 2 años siguientes, eso va a estar igual. A los 4, a los 5 años, a los 6 años, desde que ese tejido quedó destruido o con lisis, esa imagen nunca va a volver atrás, nunca va a volver a ser normal. Está ahí y se va a permanecer y va a dejar la secuela. Generalmente esto tiene que ver con la visión, ¿ya? El lóbulo occipital tiene que ver con la visión. O sea, en este caso, este paciente, por el ojo izquierdo, no ve nada, ¿ya? Porque es un gran territorio que está dañado. Eso es el lóbulo occipital. Clasificaciones del cerebro. Le había hablado con un paciente. Alguna vez le dije que existían clasificaciones normales. Uno desde la base del cerebro, ¿y esto cómo se llama? ¿Clasificación de qué? De la glándula pineal. Muy bien. Glándula pineal clasificada, esto es nada más que normalidad, no es patológico, ¿ya? Eso es normal, ¿ya? Esto que está acá se ve muy bonito en la imagen, me detengo un poquito para visualizar. Esto que está acá son los ventrículos. No son espacios subaracnoides, son ventrículos, ¿ya? En estos ventrículos se forma el líquido cefalorraquídeo. En los ventrículos es donde se forma el líquido cefalorraquídeo. En las astas frontales, la asta occipitales que vamos a ver después, que está por acá, y parte del tercer ventrículo que es este que está acá, ¿ya? Entonces, en los ventrículos, el nombre dice sistema ventricular, ahí se forma el líquido cefalorraquídeo. Después se empieza a circular y llena los espacios subaracnoides que están acá. Esto es espacio subaracnoide, esto es espacio subaracnoide, esta es la cesura de Silke, esta es la cesura interhemisférica, ¿ya? Esto no está comunicado con esto por este corte, sino que se comunican, el líquido cefalorraquídeo llega al agujero magno, esta es la cisterna magna, y desde ahí empieza a llenar todos los espacios subaracnoides que les nombré, que están en la periferia del cerebro, ¿no es cierto?, que están en el agujero magno y que están también en la columna vertebral hasta la cola de caballo, ¿ya? Y llena los espacios subaracnoides. Estos son surcos, todos los agujeros, los agujeros es agua o líquido y están llenas de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Aquí hay otra clasificación normal. ¿Qué clasificación es esta? Normal. Si la glándula pineal era normal, esta también es normal. ¿Qué clasificación es esa? ¿Clasificación de qué? De la otra clasificación normal. ¿Cuál es? ¿Quién se ubica acá en el medio? ¿Quién se ubica acá en el medio? La laminita. Por acá también está la continuidad. ¿Qué se clasifica en el cerebro? La pineal y qué más. Una lámina que separa al cerebro en 2 hemisferios. Esa laminita, ¿cómo se llama la lámina? ¿Cómo se llama esa meninge? La hoz del cerebro, ¿ya? La hoz del cerebro se clasifica. Eso es una clasificación de la hoz del cerebro normal, no tiene por qué ser patológico, ¿ya? Parece sangre, no es sangre, eso es calcio en la hoz del cerebro. Y de acá también es calcio en la glándula pineal.
Lo anormal es eso normal, ¿cómo se llama? La isquemia, ¿ya? Esa gran imagen que se ve ahí. Eso es una anormal. ¿Es reciente o antigua? Antigua, ¿ya? Tiene prácticamente la misma lectura del agua del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Eso es isquemia, antigua. Esto es lo que yo me refería de que el cráneo, el cerebro lo puedo tomar con una ventana de parte blanda, que es esta. Esta es una ventana de hueso. ¿Qué es lo que veo en la ventana de parte blanda? Alcanzo a ver las densidades de la sustancia gris periférica y la sustancia blanca central. Esto es normal. Esto que está acá al lado, o sea, no hay ninguna diferencia, ¿ya? Eso es normal. Y acá veo hueso, cosa que aquí el hueso no es este hueso, sino que el hueso es esto, ¿no? Puedo ver la tabla externa, la tabla interna y el disco en la mitad. Acá, tabla externa y puedo ver que en la zona central es más hipodensa, ¿ya? Y esto es diploide, ¿ya? Cosa que aquí no distingo. Son ventanas distintas. Hay que empezar a hablar cosas técnicas, pero en realidad vamos a intentar que esto es una ventana para ver partes blandas y esto es una ventana para ver hueso. Y eso lo tengo que yo regular en el equipo, ¿ya? Son distintas formas de ver la imagen. Eso es de hueso, ¿ya? Hueso. No veo nada de tejido cerebral. Con esa ventana veo tejido cerebral. Sustancia gris, sustancia blanca, sustancia gris periférica, sustancia blanca central. Uno es más hiperdenso que el otro. Estos son tumores ya. Perdón, hemorragias. Acá, ¿cómo se llama ese hematoma? Sangramiento biconvexo, hematoma. Ya hablamos que vimos el hematoma intraparenquimatoso, vimos el hematoma subaranoide que se mezcla con el líquido cefalorraquídeo, vimos el hematoma subdural, lunes 4 de martes, y faltaría este. ¿Cómo se llama este? Hematoma, el biconvexo, lo dibujé acá, que es este hematoma es así. El otro hematoma es el lunes 4 de menguante, que era eso. Eso es el lunes 4 de menguante. Este era subdural. Después está el otro que dibuja los espacios, se llama subaranoide. ¿Y esta cómo se llama? ¿Cómo se llama el hematoma? Vean la materia de la semana pasada. El biconvexo. Así va a aparecer el práctico, ya, por si acaso. Normal o monológico. ¿Qué hematoma es? ¿Qué sangramiento es? Es fácil esto. ¿Hematoma? ¿Qué hematoma es? ¿Qué sangramiento es? Biconvexo. Hematoma. Esto cuando entra en ese mañana, por si acaso, mañana entra particularmente. Columna, el cráneo. ¿Qué sangramiento es este? ¿Hemorragia intraparenquimatosa? No, parenquimatosa acá adentro. Esto está afuera. Esto está entre el hueso y entre el hueso y la dura madre. No. La hemorragia que está entre el hueso y la dura madre se llama epi. Sub y este se llama epi. Epidural. Esa es una hemorragia epidural. ¿Cuál es el tratamiento? Trepanación, abrir y sacar el favor, ¿ya? Con una craneotomía. ¿Por qué? Porque comprime células sanas que están dentro del cráneo. ¿Qué hemorragia es esta? Está dibujando los espacios. Estoy dibujando los dos. Mira acá, se penetra por los surcos. ¿Esta cómo se llama esa hemorragia? ¿Está el nombre arriba? ¿Hemorragia? No tiene el nombre. Dibuja los espacios subaranoideos, se llama hemorragia subaranoidea, ¿ya? De ahí que está la hemorragia donde la sangre se mezcla con el líquido cefalorraquídeo en los espacios subaranoideos, se llama hemorragia subaranoidea.
¿Qué es lo que es esto? Hipodensidad. ¿Qué es lo que es? Accidente cerebrovascular isquémico, ¿no es cierto? Isquémico. ¿Y es antiguo o reciente? Esto, la misma densidad se parece a la del líquido antiguo, ¿ya? Mientras más hipodenso es el accidente, más antiguo es, ¿ya? Llega a parecerse a la densidad del agua. Esto es líquido cerebrovascular, agua, ¿ya? Ventrículos. Afuera tenemos el espacio uranoideo, son espacios supranoideos. Ahí tenemos la agua, ¿no es cierto? Espacio uranoideo en la cesura interhemisférica. Esto es células muertas, células con necrosis. Ahí hay crisis, ¿ya? Acá hay otro accidente cerebrovascular isquémico. ¿Dónde está ahora? Este es antiguo y este es de ahora. Ahí se ve la diferencia entre uno. Un paciente puede tener 2 o 3 accidentes cerebrovasculares isquémicos en su vida. 2, 3, 4, yo creo que no aguanta, ¿ya? Acá hay uno antiguo, que es más hipodenso, y acá hay otro reciente, que es no es tan hipodenso, sino que está recién están, ustedes tienen como 12 horas, ¿ya? Y se está, miren, todo lo que está necrosando, todo este territorio. ¿Ya? Cuando vean estos accidentes cerebrovasculares grandes, el paciente tiene hemiplegia completa, ¿eh? Estos accidentes cerebrovasculares, todo el lado el derecho, el lado izquierdo está con hemiplegia, desde los labios, la cara, el brazo y el pie, todo con hemiplegia. No se le cae el bracito, ¿no es cierto? Se le cae todo, porque no hay control motor por este daño de las células de este sector. Y es gran territorio, ¿ya? Estos son típicos las isquemias de la cerebral media, que dejan esta secuela tan marcada. De todo el territorio, de toda la hemicuerpo completo, ¿ya? ¿Qué es lo que es sangre o isquemia? Sangre, ya, pero estos son ya muy grandes. Esto es dentro del ventrículo y en el parénquima. Sangramientos. Estos son los que dejan muerte cerebral, ¿ya? Esto es por ya un rompimiento de una arteria dañada previamente. ¿Cuáles son las arterias o malformaciones que pueden el paciente tener como preexistencia y den esas lesiones grandes que a lo mejor no ni siquiera forman una buena mejoría? Son cuando hay MAP y cuando hay aneurismas. Cuando hay una lesión de base, como esa, que el paciente no la sabe, porque en realidad a veces no se dan cuenta hasta cuando ocurre un sangramiento. O a veces si se dan cuenta antes, hay que operarlo. ¿Ya? Pero si están y provocan esta lesión, esto es por MAP. Esto es MAP. ¿Ya? Es esto. MAP significa malformación arteriovenosa. Y consiste en la palabra dice malformación de arterias y venas. Y en vez de decir un calibre determinado, un calibre pequeñito que son las cerebrales, son verdaderos vasos gruesos y lo que eso a lo mejor no sería tanto problema, gruesos con paredes muy delgadas. Entonces en cualquier momento el paciente está siempre relata de no, si estábamos reunidos en una actividad y se desmayó, perdió el conocimiento, llegó al hospital y estaba muerto. Eso pasa con ese paciente. ¿Han escuchado alguna relación, no? No, si estábamos riendo. Y le hacen la autopsia, pasan el corte por el cerebro y el tremendo hematoma. Y esos tenían una MAP, o un aneurisma. ¿Ya? Aneurisma es, creo que era el aneurisma, le dije, una dilatación vasa de esta forma o circular. Eso se llama aneurisma. ¿Ya? Y las MAP son malformaciones, aumento de calibre de las arterias y venas con paredes muy delgadas. Esto también tiene debilidad en la parte del lobito. Por eso se pueden romper. Es una hemorragia eso es intraparenquimatoso, está dentro del tejido cerebral. Dentro del tejido cerebral se llama intraparenquimatosa o intracerebral. Otra hemorragia intraparenquimatosa en el cerebelo, ¿ya? En el cerebelo, hemorragia, ¿ya? Estas provocan, ejemplos, están
son hemorragias del cerebelo, comprimen la salida de drenaje del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se forma acá arriba y tiene que llegar a través del tercer ventrículo, cuarto ventrículo, el acueducto del cielo, tiene que llegar al agujero magno donde está la cisterna más grande de todo, que se llama cisterna magna. ¿Ya? Y si hay algo que comprime a nivel del cuarto, que está a nivel más o menos a nivel del cerebelo, en este caso esto está comprimiendo, genera arriba secundariamente un aumento de volumen de los ventrículos. Este aumento de volumen de los ventrículos, ustedes ven ventrículos dilatados, de donde se forma el líquido cefalorraquídeo, se llama hidrocefálico. Esto se llama hidrocefálico. También van a trabajar con pacientes con hidrocefalia. Hidrocefalia, aumento del diámetro de los ventrículos laterales. En este caso, secundaria a una hemorragia intracerebelosa dentro del cerebro. Ya, pregunta para estar terminando con esto. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se llama esto? ¿Normal o patológico? Patológico. ¿Qué es lo que es? Hipodensidad. Triangular, ¿no es cierto? Antigua o reciente. Muy antigua porque tiene la misma densidad del líquido. Este es el otro ventrículo y el otro está animado. Ese paciente, ¿cuál es el pronóstico? Muy malo. Toda la mitad del cuerpo con hemiplegia del lado izquierdo, derecho. Por este lado, levanta la mano, levanta el pie, se cae. Por eso tiene que estar con mucha ayuda, digamos, para poder desplazarse. ¿Ya? Cerebral media es la que se escribe. Esa es una hemorragia luna en cuarto menguante, bilateral, subdural, pero no se extrajo el coágulo, sino que se reabsorbió y quedó solamente líquido en la periferia. Esto es líquido, decía líquida. Cuadro de más pronóstico cuando se hace los dos, los pacientes no se operan simplemente y se dan pacientes de la tercera edad y muy pronóstico porque esto aumenta, ¿ya? Aumenta, de repente sangra de nuevo y se puede reabsorber, no hay vuelta atrás con estos cuadros de hemorragia bilateral. Lo mismo acá, lunes cuarto menguante. Hay un cuerpo extraño, es una válvula por si acaso. Ejemplo para la hidrocefalia, eso no vamos a ver la próxima clase. ¿Anda la hidrocefalia? Esa es la hidrocefalia. La hidrocefalia produce también el aumento de estos espacios, produce una presión intracerebral, o sea, sobre las células sanas. Para bajar esa presión intracerebral se colocan válvulas. Esa. Que es una válvula de derivación del ventrículo peritoneal. Y también ustedes van a trabajar con pacientes con válvulas. ¿Ya? De hecho, esa va a ser otra tarea que viene a continuación. Buscar la información de la válvula ventrículo peritoneal. Es una válvula que en forma percutánea, ¿no es cierto?, que se coloca a través del cráneo, se funciona el cerebro y llega hasta el ventrículo que está dilatado, ¿no es cierto?, y desde ahí se extrae líquido, pero por esa válvula que sale por debajo de la piel, debajo de la oreja, debajo de la piel del cuello, debajo de la piel de la rodilla costal y se drena en el peritoneo. Por eso se llama válvula de derivación ventrículo peritoneal. Es para sacar el líquido que no haga presión sobre la célula sana. Y eso también es un trabajo, un término que tienen que hablar entre ustedes. Ya, ¿cómo llegar hasta por ahí? ¿No? Estamos a la hora. Vamos a la lista. Muy bien. Sebastián Rico, Sebastián Gertz, presente. Joaquín Arauz, presente. Piero Baduli, presente. Javier Pizarro, presente. Jorge Correa, presente. Manuel Fernández, presente. Fernanda Díaz, presente. Gianfranco Fuentes, presente. Daniela Dobson, presente. Noemí Torquiera, presente. Javier Blanco,